Y vamos a adentrarnos ahora en el discurso político. Para eso nos acompaña el profesor de filosofía Ángel Tolaba. El discurso político encierra argumentaciones y falacias. Las descubre Ángel Tolaba, el profe. De argumentos y falacias. La columna de hoy se titula La otra destrucción de bosque nativo, que no es reclamo al Poder Judicial ni produce humo. Desde hace 3 columnas venimos señalando la posición del gobierno provincial contra el proyecto de ley de presupuestos mínimo para la protección de humedales, entre ellos los salares y los esteros, así como su posición crítica contra la ley de protección de bosques nativos, llamada Ley Bonazo. Tanto el proyecto de ley de humedales como la ley de bosques plantean presupuestos mínimos para la protección de ambientes naturales, importantes para el ecosistema y para la protección de la biodiversidad en flora y fauna. En columnas anteriores, citamos al ministro Martín de los Ríos, del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, reconocer en una reunión de sesión en diputados que el gobierno no podía controlar la destrucción de bosque nativo que, entre otros modos de destrucción, se ocasiona a través de la tala ilegal con topadoras y con incendios intencionales. Para el funcionario, la ley de protección de bosque nativo es un problema porque protege demasiado. Lo apoyaba en su postura el diputado Esteban Romero. Escuchemos sus planteos. Hay un viejo adagio romano que en palabras romanas decía: cuando todo se prohíbe, todo está permitido, ¿no? Esto significa que si prohibimos absolutamente todo, no vamos a poder ser organismos de control de la norma, ¿no? Con la ley Bonazo, ahora tenemos menos bosques. Sí, y todos degradados. Y la imposibilidad de controlar, sobre todo el fenómeno de la tala ilegal, que por ahí se nos escapa. El hecho de que haya una confesión de parte de que se le escapa controlar la destrucción de bosque nativo a través de la tala debe ser tomado como un informe sobre el punto. El tema del daño ambiental, por el conjunto incontrolable de focos de incendios en la provincia, ha vuelto a tocarse en la pasada sesión en la Cámara de Diputados con cuestionamientos contra el gobierno provincial por la destrucción de la flora, la fauna y la afectación a la salud de la población, sobre todo en los departamentos de Orán y San Martín. La diputada Socorro Villamayor, molesta por los cuestionamientos, incluso molesta por los pedidos de informe, salió a responder en defensa del gobierno de Sáenz de la siguiente manera. Yo no les pido que hablen bien del gobierno, no les pido que hablen bien del gobernador. Para eso estamos los que creemos. No sirve de nada que se alcen algunas voces de una cámara solo para hacer un diagnóstico que lo conoce el gobierno. Un análisis de cuáles son las consecuencias del fuego, que si mata la flora, que si mata la fauna, que se afecta a la población. El otro día me enteraba que hay una diputada nacional que está pidiendo informe de cuánto se gasta, de qué se está haciendo, de cuántos intervienen. Por favor. Diputados nacionales, por ejemplo, que miren en qué medida pueden también colaborar, porque representan a esta Salta y tienen que defender la flora, la fauna y todo lo que se menciona, los bienes y las personas de esta Salta. Y a la vez escucho diputados acá que plantean: voy a pedir informe. Ya Greenpeace advertía no solo sobre la tala, sino también sobre la quema de flora para la expansión de la ganadería sobre humedales y bosques, destruyendo una gran biodiversidad que merece ser citada. En su página, Greenpeace advierte sobre el peligro de la destrucción por quema del ecosistema del delta del Paraná, que alberga unas 700 especies de vegetales y 543 de vertebrados. Posee también una riqueza en aves con 260 especies, el 31% de la avifauna de Argentina. También está en peligro el Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas. Allí conviven 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles, 100 de anfibios y es hábitat del yaguareté, que está en peligro de extinción. La principal causa de los desmontes es el avance de la ganadería intensiva. En las últimas 3 décadas, Argentina perdió cerca de 8 millones de hectáreas de bosque nativo y se convirtió en uno de los 10 países que más deforestan, dice el informe. Agreguemos también
sin que esta explotación represente una salida para la situación de pobreza de la población cuyos índices se agudizan en el país. Vamos ahora a la situación de Salta en estos 3 últimos años. En 2020, en plena pandemia con las personas en cuarentena, se destruyeron 20.962 hectáreas de bosque nativo. En 2021 se arrasaron con 10.567 hectáreas de bosques nativos, contando solo las hectáreas destruidas con topadoras. En este año, en los 3 meses de incendio, se calculan 50.000 hectáreas de bosques nativos arrasadas, según el subsecretario de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia Provincial, Jorge Arce. Además, como agravante, el coordinador de Defensa Civil de Orán, Daniel Guzmán, señaló que en octubre pasado hubo por parte del Estado una excepción a la veda de quema, lo cual hizo que en septiembre se sumaran más focos. De entre los tantos focos de incendios intencionales, hay acusaciones contra la Cibor Corporation, ex Ingenio El Tabacal. Según indica un medio local, se verá si avanza esa denuncia. Como fuere, la penalidad no llegará ni al 0,2% de la ganancia que la empresa obtuvo en el primer trimestre de este año, en el que ganó $103 millones. En estos días, algunos titulares decían: Sáenz criticó a la justicia y sostuvo que debe actuar de oficio, refiriéndose a los incendios que arrasaron miles de hectáreas de bosque. Por Radio Aries, el gobernador Sáenz dijo algo en la misma línea. Escuchemos. Gobernador, está ardiendo Orán hace 3 meses casi. ¿Qué tiene para decir? Y bueno, primero que nada tengo para decir que no es un tema que lo pueda resolver yo. Necesitamos que llueva, necesitamos que la gente también no haga lo que no corresponde. Lamentablemente el incendio que se provocó ayer fue intencional y bueno, está la justicia actuando en este tema. Y bueno, el Estado, la justicia es la que tiene. El Estado provincial se divide en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. La justicia tiene que hacer el trabajo que corresponde. No se recuerdan, sin embargo, exigencias similares cuando en 2020 en Salta se arrasaron con topadoras 20.962 hectáreas y en 2021 10.567 hectáreas de bosque nativo. Tal vez nos sirva de respuesta a las declaraciones del ministro Martín de los Ríos, cuando haciendo consideraciones sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimo para la protección de humedales y su biodiversidad, empleó la palabra mortal. Escuchemos cómo la empleó. Hoy hay un desarrollo en expansión, sobre todo de las provincias que integran el Triángulo del Litio, extraordinario. Y por una serie de incendios en el Delta y gente muy molesta con la ceniza que se le vino sobre todo a Rosario, a algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, aparece un legislador de la provincia de Buenos Aires. Me hago cargo de lo que digo, no sé si alguna vez habrá recorrido un humedal de los diversos que hay, con un proyecto a todas luces mortal, no solo para el Triángulo del Litio, porque este proyecto parte al medio del desarrollo ganadero, los arrozales del Chaco, los esteros y el desarrollo, la fábrica de terneros que es Corrientes. El funcionario provincial empleó la palabra mortal para designar la afectación que se le haría a la explotación ganadera, al monocultivo y a la minería, que no podrían ir más allá en su explotación económica por leyes ambientales como la de los humedales. Sin embargo, no usa la palabra mortal para indicar la destrucción de flora y fauna con la quema de humedales, cuyo humo se extendió por el centro del país, como lo hace ahora el humo de la quema de bosque nativo en Salta, cuya mortandad de flora y fauna respiramos en estos días en forma de partículas de carbono. Para finalizar, el filósofo Jacques Derrida, iniciador del método de la deconstrucción, señalaba que no hay texto o discurso que no posea inconsistencias. Algunas se expresan de modo casi imperceptible y otras de modo elocuente. ¿Qué podemos sacar en limpio de los discursos de funcionarios y legisladores aquí citados? Consignemos lo siguiente. Primero, se califica como mortal a las restricciones a las explotaciones productivas y no al ambiente natural arrasado, con la consiguiente muerte de flora y fauna. Segundo, no se conocen para con las deforestaciones ilegales de 2020 y 2021 que haya habido por parte del gobierno exigencias a la justicia para que actúe de oficio ante tanta destrucción de bosque nativo. Tercero, sucede que es el propio gobierno provincial el que reconoce que se ve impedido de ser organismo de control contra la destrucción del bosque nativo por culpa de la propia ley de bosques, por lo que se le escapa a controlar la tala ilegal,
según la respuesta del propio ministro Martín de los Ríos, que no deja dudas. Cerramos esta columna reiterando su título: La otra destrucción de bosque nativo que no es reclamo al Poder Judicial ni produce humo. Esperemos que haga pensar a la audiencia. Ahí escuchábamos a nuestro columnista, el profesor Ángel Tolaba. Interesante planteo respecto de lo que dicen los gobernantes y cómo se escucha. Y nosotros nos vamos ya mismo a nuestro corte comercial.